Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, este video es para hablar un poquito sobre el contexto ideológico en donde surge la sociología, ¿sí? Estamos viendo que hay diferentes líneas de pensamiento que confluyen en este contexto en el cual está surgiendo la sociología como ciencia. Una de estas líneas de pensamiento, la más importante y que es base para las otras, porque después van a decir, bueno, estamos de acuerdo o no con ella, es el iluminismo, ¿sí? El iluminismo es una línea de pensamiento que surge alrededor del siglo XVIII en Inglaterra, en Francia, ¿sí? Con diferentes pensadores como Rousseau, Montesquieu, bueno, vimos algunos. ¿Y qué van a decir en general? Bueno, que quieren participar de la vida política, que están en contra de las monarquías, ¿sí? Entonces, por eso quieren participar de la vida política, están de acuerdo con un Estado que tenga división de poderes. Cuando hay una monarquía no hay división de poderes, es el rey que tiene todo el poder en sí mismo, ¿sí? Y él decide todo, o sea, no hay división de poderes. En las repúblicas hay división de poderes, ¿sí? En las repúblicas democráticas, más participativas, en donde el pueblo participa y entonces se entiende que hay un poder que es del pueblo, el pueblo como soberano, y el pueblo es el que le delega a otra persona el gobierno. Pero cuando hay una monarquía, no se entiende esto, ¿sí? Se entiende que es el rey que tiene todo el poder y que ese poder ha sido otorgado por Dios. De manera divina es como que desciende un poder que le ha sido otorgado y entonces legitima así su poder como desde el lado religioso. Por eso es tan importante el término que hemos estudiado también en los procesos sociales que vienen ocurriendo para que se dé el surgimiento de esta nueva ciencia que es la sociología, que uno de esos términos que vimos es el proceso de secularización. ¿Sí? En el proceso de secularización ocurre que la sociedad va dividiendo aguas, es como que va decidiendo, bueno, la religión tiene que quedar eh, para la vida religiosa, o sea, en un ámbito más reservado y no que involucre a todos los aspectos de la vida de las personas. Porque la religión, por ejemplo, durante la Edad Media tuvo un papel muy preponderante, muy eh, avasallante, podemos decir, ¿no? Porque involucró la política, porque estaba muy unida la política con la religión. Si bien hoy en día también podemos decir sigue habiendo, pero no tanto, ¿sí? Eh, También estuvo muy unido lo religioso al ámbito cultural, al ámbito científico, o sea, era lo que la religión permitía, era lo que se iba a investigar, en realidad no se investigaba conocimiento nuevo, sino que se cuidaba el conocimiento que ya había, el conocimiento bíblico, que los monjes transcribían de generación en generación, y el conocimiento que había en la antigüedad, que había desarrollado, por ejemplo, la antigua Roma, la antigua Grecia, ese conocimiento se preservaba y no había generación de conocimiento nuevo. Y la cultura también era vista desde los ojos de la religión. Y toda la cultura estaba imbuida de lo religioso. Entonces, este proceso social de secularización también se va a dar en el ámbito político y ya como vimos, con Maquiavelo empieza a decir Maquiavelo que es necesario una mirada de lo político desligado de lo religioso. Entonces, ya los iluministas también, en el siglo XVIII, muy posterior a Maquiavelo, en el siglo XVIII están planteando esto, que la religión tiene que quedar relegado, es más, lo veían
como algo nefasto a lo religioso, como que no dejaban que la religión desplegara todas las capacidades que tenía el hombre, todas las posibilidades a través de su razón y de su manera de razonar, de poder aplicarlo al ámbito de la cultura, de la ciencia y de la política, porque era la religión la que estaba ahí dominando todas las situaciones, ¿sí? Y si iba en contra de lo que ya se había establecido en lo religioso, no había manera de pasar por eso. Entonces, los iluministas van en contra de lo religioso, van en contra de ese poder religioso, del poder político monárquico, ¿sí? Y por eso van a plantear la libertad de pensamiento como un axioma básico, ¿sí? Y el poder participar de la vida política. Van a plantear entonces el campo del conocimiento científico que se pueda desarrollar a partir del uso de la razón, ¿sí? Y no del conocimiento que viene por la autoridad que tiene una iglesia, una religión, o del conocimiento que viene por la autoridad que tenían los antiguos, como pueden ser filósofos, que sabemos que estaban algunos errados ese conocimiento que habían producido. Por ejemplo, Aristóteles hablando sobre la Tierra como el centro del universo. Entonces eso estaba errado y vienen a descubrirlo en el siglo XVI y a decir en el siglo XVII, como Galileo, Kepler y otros después, que vienen a decir el centro del universo es el Sol, ¿sí? Esa es la teoría heliocéntrica que después se va a conocer. Entonces, bueno, pero esto produce este tipo de pensamiento de los iluministas que van en contra del poder religioso, en contra del poder político de su tiempo, va a desatar lo que se llama la Revolución Francesa, ¿sí? Que va en búsqueda de esta participación más amplia para lo que sería la clase del pueblo, ¿sí? El llano, que se le llamaba. Entonces, de ahí va a surgir, a partir de que surge esta teoría iluminista, va a surgir una reacción hacia ese pensamiento iluminista. Y este va a ser el pensamiento del conservadurismo, como ustedes lo tienen, conservadurismo, como ustedes lo tienen en el libro, o se llama también reacción romántica conservadora. Algunos historiadores lo llaman así. ¿Por qué? Porque reacciona al pensamiento de los ilustrados, ¿sí? Reacción romántica. Romántica porque añoran el pasado que fue la Edad Media, por ejemplo. Esa edad en donde había un sistema político monárquico y donde había una institución, la Iglesia, que ordenaba a la sociedad, ¿sí? Entonces, quieren conservar esas instituciones sociales, conservar esos estados de autoridad, de poder, de roles, ¿sí? Que tenía cada uno, cada actor social, sabía qué era lo que podía hacer, lo que no podía hacer en esa sociedad. ¿Y ellos por qué critican esto? Porque los iluministas, con esa idea de que todos participen de la vida política, de ir en contra de las instituciones sociales como la monarquía, la iglesia, hicieron un poco un desorden en la sociedad, provocaron, según los conservadores y los positivistas también, como Comte van a decir, los iluministas provocaron un desorden en la sociedad, produjeron este caos social que hizo la Revolución Francesa, que dejó todo un desorden, porque bueno, la revolución no fue solo un episodio, sino que fueron varios años de lucha, de poder restablecer un periodo, una etapa republicana, pero todo eso trajo mucha guerra, mucha muerte,
mucho, bueno, ya lo habrán visto ustedes en historia, estos periodos históricos que se desarrollan durante la Revolución Francesa, el jacobinismo, los sans-culottes y todo esto, el terrorismo, ¿sí? De Robespierre. Bueno, entonces son periodos de terror, de caos, de miedo, y que a partir de todo eso va a hacer que surja esta nueva disciplina, que es la que estamos estudiando ahora, que es la sociología, para explicar un poco qué pasó en esta sociedad que se encuentra tan desordenada, tan caótica, eh, que también se le atribuye un rol importante no solo a la Revolución Francesa, este caos, sino a la Revolución Industrial, porque la Revolución Industrial hizo que cambiara mucho toda la sociedad, la forma de trabajo, que las personas que trabajaban en el campo pasaran a trabajar en la ciudad, cambian la forma de vida, la forma de trabajo, viven en ciudades que no estaban preparadas para recibir a tanta gente que se había ido del campo para vivir en una ciudad. Se había ido no casi voluntariamente, sino obligadas porque los terratenientes les quitan los campos que ellos estaban alquilando, porque como estaban las fábricas en auge, los terratenientes, dueños de los campos, vieron que las tierras eran buenas para desarrollar el ganado de oveja y así sacar lana para trabajarlas en las fábricas. Entonces, bueno, todo tiene que ver con todo tiene una explicación. No lo quiero hacer muy largo, pero entonces esta corriente del conservadurismo reacciona contra el iluminismo, pretende volver a esas instituciones de monarquía, de religión, de autoridad, ¿sí? Y entonces va a ser importante para esta teoría el tema de la tradición, el tema de las instituciones sociales y estudiar cómo surgieron esas instituciones. Empieza a hacer una historia de esas instituciones, o sea, se deja de lado un poco lo que son las historias de los héroes de las guerras para dedicarse a estudiar las instituciones sociales. Bueno, esto es un poco, estoy pispeando, a ver si no me olvido nada. Pero bueno, ustedes tienen el resumen. Es como para darles un poquito de teoría, así y me ven, nos saludamos. Ahora sigo con las otras teorías, pero vayan viendo que toman, por ejemplo, el liberalismo, que toma el radicalismo y el positivismo de estas dos teorías, ¿sí? Bueno, un beso, chicos.